Buenos días a todos, bienvenidos a nuestro servicio en vivo. Nos gustaría muchísimo estar con ustedes esta mañana, pero pues todavía no es posible. Nos queda aguantar nada más. Pues vamos a empezar. Vamos a empezar con una pequeña oración y con un poquito de música. Te invitamos, Espíritu Santo, a nuestras vidas y a nuestros corazones, a nuestras casas. Te pedimos que tú llegues y que te lleves toda enfermedad, que te lleves todo lo que no debe de estar aquí. Te pedimos que tu reino venga a la tierra. Te pedimos de tu bendición y de tu amor. Amén. Eres mi luz y mi salvación, porque he de temer, y en la oscuridad tú me rodeas, porque he de temer, y en dificultades yo te esperaré. Si estoy abrumado, a ti clamaré, mi roca firme eres tú, inamovible, mi fuerte libertador, mi roca eres tú, no seré movido. Eres mi héroe, eres un gran conquistador, mi roca eres tú, y no seré movido, inamovible. Y oye mi clamor, Dios bondadoso, no te ocultes de mí. Mi fuerza eres tú y mi fortaleza. Ven y háblame a mí en dificultades. Yo te esperaré. Si estoy abrumado, a ti clamaré, mi roca firme eres tú, inamovible, mi fuerte libertador, mi roca eres tú, y no seré movido. Eres mi héroe, eres un gran conquistador, mi roca eres tú, y no seré movido, inamovible, inamovible. Y eres igual hoy, ayer y para siempre. 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 Inamovible, mi fuerte libertador, mi roca eres tú, no seré movido, y eres mi héroe,
eres vida y amor, tú traes luz al oscuro y esperanza nos traes, tú restauras corazones y grande eres Dios, es tu aliento en mi ser, te doy mi adoración es tu aliento en mi ser, te doy mi adoración solo a ti, Señor. Grande eres Dios y eres vida y amor, tú traes luz al oscuro, esperanza nos traes, tú restauras corazones. Grande eres Dios, es tu aliento en mi
damos gracias por tu amor, Padre, por tu bondad. Amén. Buenos días. Esperamos que todos están bien y que a pesar de la distancia, bueno, estamos unidos en los corazones para buscar y aprender del Señor y adorarlo. Hoy quisiera compartir acerca de algunas verdades escandalosas sobre Jesús. En nuestra historia sobre la crucifixión y la resurrección de Jesús, junto con todos los eventos que la rodean, encontramos también otros eventos que como cristianos nos permiten mirar un poco más de cerca y conocer mejor a Jesús. La concepción y el nacimiento de Jesús fueron sin duda alguna únicos. María, una adolescente campesina, comprometida para casarse con José, quien era un hombre mucho más maduro, considerablemente mayor que él, tal vez le doblaba la edad, y que se dedicaba al negocio de la construcción, específicamente o más enfáticamente a la carpintería. Encontramos que el profeta Isaías, unos 700 años atrás, antes del nacimiento de Jesús, precisamente profetizó su concepción y su nacimiento, insisto, unos 700 años aproximadamente antes de que sucediera. Isaías capítulo 7, versículo 14 dice lo siguiente: por eso el Señor mismo les dará una señal. La Virgen concebirá y dará a luz un hijo, y lo llamarán Emmanuel. Después, allí mismo en el libro de Isaías, capítulo 9, versículo 6, dice lo siguiente: porque nos ha nacido un niño, se nos ha concedido un hijo. La soberanía reposará sobre sus hombros, y se le darán estos nombres: Consejero admirable, Dios fuerte, Padre eterno, Príncipe de paz. Si damos un vistazo a la cultura judía de ese entonces, el hecho de que una adolescente comprometida para casarse resultara embarazada era simplemente inconcebible, inaceptable, insoportable, y las consecuencias eran indiscutibles: la muerte. Es una verdad que para nosotros a veces nos resulta difícil de entender o asimilar. Muchas veces sentimos que de alguna forma Dios tiene la obligación de darnos cuenta de sus actos, y cuando no entendemos las cosas que Él dice o hace, nos molesta, nos enoja, y algunos pudiéramos incluso llegar al punto de guardarle rencor a Dios, tratándolo como un igual con nosotros. Sin embargo, no es así, porque Dios sigue siendo Dios, Dios sigue siendo soberano, justo, misericordioso, compasivo, lleno de gracia y de bondad, eterno. Dios es Dios. La primera verdad que quiero compartir es la siguiente: Jesús es el único nombre mediante el cual podemos ser salvos. Hechos capítulo 4, versículo 12 dice lo siguiente: de hecho, en ningún otro hay salvación, porque no hay bajo el cielo otro nombre dado a los hombres mediante el cual podamos ser salvos. Solamente oramos en el nombre de Jesús. No hay muchas fuentes de salvación, no hay más de un Salvador. No podemos escoger la opción que más nos guste o nos convenga.
¿Por qué? Porque Jesús es el único Salvador. Jesús es el único que fue crucificado. Jesús es el único que pagó por los pecados de la humanidad y por lo tanto es el único medio por el cual podemos ser salvos. Justo antes de expresar estas palabras, Pedro les dijo a los judíos que este Jesús a quien ellos habían rechazado, Dios lo había hecho la piedra principal que ellos habían rechazado. E inmediatamente después hizo la afirmación que mencionaba hace un momento. No hay salvación en nada ni en nadie más. No podemos ser salvados por nuestras obras o por hacer mucha penitencia o por ser parte de cierto grupo o por ser miembros activos de cierta religión, porque no hay salvación aparte de Jesús. La segunda verdad: Jesús es el único mediador entre Dios y los hombres. Primera de Timoteo, capítulo 2, versículo 5 dice lo siguiente: porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. Cuando era niño, no recuerdo desde cuándo, pero en cierta etapa de mi niñez empecé a escuchar un dicho en casa que decía que todos los caminos llevan a Roma. Literalmente, cada vez que yo escuchaba ese dicho, abría los ojos tan grandes como podía y me llenaba de confusión. Me imaginaba a mí mismo en el pueblo donde vivía, caminando hacia una dirección o hacia otra, caminando hacia la plaza o hacia el campo, caminando hacia el norte o hacia el sur. Y luego al final del día me imaginaba a mí mismo llegando a Roma. No sabía cómo era Roma, pero yo me la imaginaba que llegaba a Roma. En la mente de un niño de 5 o 6 años, para mí eso era simplemente inconcebible. Es verdad que este dicho iba a causar que todos los viajeros pudieran llegar a Roma. Sin embargo, cuando hablamos acerca de las cosas de Dios, no es así. Hay un solo Dios y hay un solo mediador entre Dios y los hombres, y ese mediador es Jesucristo. En la fe no se trata de que si alguien no me puede ayudar por la razón que sea, puedo simplemente voltear a otro lado y encontrar otro mediador. De la misma forma en que hay un solo Dios, también hay solamente un mediador y es Jesucristo. No es una religión, no es una disciplina, no es un profeta, no es un apóstol, es Jesucristo. La tercera verdad es la siguiente: el sacrificio de Jesús es el único por medio del cual se pagó el precio por nuestros pecados. Hebreos capítulo 10, versículos del 11 al 14 dice así: todo sacerdote celebra el culto día tras día, ofreciendo repetidas veces los mismos sacrificios que nunca pueden quitar los pecados. Pero este sacerdote, después de ofrecer por los pecados un solo sacrificio para siempre, se sentó a la derecha de Dios, en espera de que sus enemigos sean puestos por estrado de sus pies. Porque con un solo sacrificio ha hecho perfectos para siempre a los que está santificando. En el Antiguo Testamento se establecieron diferentes clases de sacrificios. Por mencionar algunos, está el sacrificio para el pecado individual, o el sacrificio para el pecado de la comunidad, o el sacrificio para el pecado conocido, o para el pecado que había sido sin intención, o el pecado por el liderazgo, o el pecado por el pecado del sacerdote, o había sacrificios para las impurezas rituales, o para las impurezas físicas, o para la purificación de una propiedad o de un objeto, o cuando se había contaminado por tocar algún cadáver, etcétera, etcétera. Muchos tipos de sacrificios que cubrían diferentes aspectos de la vida
cotidiana y la vida pecaminosa del pueblo. Pero además de esos sacrificios, había otros sacrificios que eran sacrificios de paz o sacrificios de gracias o sacrificios de alabanza. Hoy día esos sacrificios de alabanza o gratitud o de paz continúan vigentes, pero no sacrificando víctimas o animales inocentes, sino hoy día los sacrificios son con nuestro entendimiento, es decir, nosotros deliberadamente y con toda la intención decidimos amar al prójimo, no porque nos caiga bien el prójimo, sino porque la palabra de Dios así nos lo indica. Decidimos ser generosos con nuestra vida, nuestro tiempo y nuestros recursos, y de esta forma le ofrecemos a Dios sacrificios de adoración. Sacrificios de adoración al dedicarle tiempo para aprender la palabra y honrarlo con nuestra vida en general. Sin embargo, en cuanto al sacrificio para el perdón de los pecados, solamente existe uno, y es el sacrificio de Jesús en la cruz. Es verdad que podemos complacer a Dios con sacrificios de ayunos y oraciones. Sin embargo, ninguno de estos sacrificios nos puede salvar. Solamente el sacrificio de Jesús nos puede salvar. El apóstol Pedro expresó lo siguiente en 1 de Pedro capítulo 1 del versículo 18 a la segunda parte hasta el versículo 21. Dice así: el precio de su rescate no se pagó con cosas perecederas como el oro o la plata, sino con la preciosa sangre de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin defecto. Cristo, a quien Dios escogió antes de la creación del mundo, se ha manifestado en estos últimos tiempos en beneficio de ustedes. Por medio de él ustedes creen en Dios, que lo resucitó y glorificó, de modo que su fe y su esperanza están puestas en Dios. Un solo sacrificio. La cuarta verdad es esta: hay un solo camino, y Jesús es el camino. Juan capítulo 14, versículo 6 dice lo siguiente: yo soy el camino, la verdad y la vida, le contestó Jesús. Nadie llega al Padre sino por mí. Hay un solo camino. Jesús es el camino. Y esta verdad no es para hacer más difícil acercarnos a Dios. Al contrario, así como hay un solo nombre debajo del cielo mediante el cual podemos ser salvos, así como hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, que es Jesucristo, así como hay un solo sacrificio que fue hecho para el perdón de nuestros pecados, también hay un solo camino por el cual podemos venir al Padre, y ese único camino es Jesús. Ese mismo Jesús que con sus brazos extendidos en la cruz declaró el perdón para aquellos que, viviendo en ignorancia, nos mantuvimos alejados de Dios. Es este mismo Jesús el que dijo: todos los que el Padre me da vendrán a mí, y al que viene a mí yo no le rechazo. Este mismo Jesús es el que declaró que Él es el camino, el único camino por el que podemos venir al Padre. Cualquier grupo o religión que se atreve a aseverar o a afirmar que mi religión es la única verdadera, por el hecho de hacer esa afirmación, están haciendo a un lado a Jesús y están tomando ellos el lugar del único camino por el cual podemos llegar al Padre, y por lo tanto esa afirmación hace que esa religión sea falsa. La quinta verdad: Jesús es la única puerta. Juan capítulo 10 versículo 9 dice lo siguiente: yo soy la puerta. El que entre por esta puerta que soy yo será salvo. Se moverá con entera libertad y hallará pastos. Jesús es la única puerta de acceso al Padre. Puede que nos encontremos con miles de fuentes o personas que aseguren ser la puerta o una puerta de acceso al Padre. Sin embargo, no es. Ciertamente, al redil de las ovejas
sino que trepa y se mete por otro lado, es un ladrón y un bandido. En otras palabras, cuando alguien o algo más asegura ser una puerta o una buena opción para llegar al Padre aparte de Jesús, es mentira, es un fraude, es falso. Porque la única puerta para poder llegar al Padre, para poder ser salvos, es Jesús. Él es el único acceso a la vida eterna. Jesús. Jesús, el único nombre mediante el cual podemos ser salvos, el único mediador entre Dios y los hombres, el único sacrificio por el perdón de los pecados, el único camino al Padre, la única puerta de acceso al Padre. Podemos celebrar a Jesús, su nacimiento, su vida, su muerte, su resurrección por nosotros. Quisiera cerrar con una escritura, pero antes quiero invitarles para que la próxima semana se preparen los elementos para participar de la Santa Cena, por favor. Hagan los preparativos antes de empezar el servicio y participemos de este sacramento una vez más. Filipenses capítulo 2, versículos del 9 al 11 dice así: Por eso Dios lo exaltó hasta lo sumo y le otorgó el nombre que está sobre todo nombre, para que ante el nombre de Jesús se doble toda rodilla en el cielo y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Oremos. Te damos gracias, Señor, por tu bendición, por tu presencia. Gracias porque tú habitas entre nosotros, en nosotros, nos rodeas con tu presencia y tu gracia. Gracias por tu palabra. Te pedimos que una vez más que bendigas a nuestras autoridades con sabiduría, con inteligencia, para seguir implementando medidas necesarias para la pronta recuperación y el pronto restablecimiento de las actividades. Bendice, por favor, la economía de las familias, la economía de la nación. Bendice a cada familia, Señor. Bendice tu iglesia. Permítenos en medio de todo lo que vivimos ser tu iglesia y actuar como tal. Bendice y fortalece nuestra salud, por favor, y ayúdanos para que podamos seguir aprendiendo de ti y haciendo tu voluntad. Te damos gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Que Dios les bendiga. Tengan una buena semana. Hasta la próxima.